Estamos en el capítulo 25, Génesis capítulo 25. Habíamos asistido a la boda de Isaac, ¿no? y a la muerte de Abraham. Leamos entonces los versículos, capítulo 25, versículos 19 al 23. Esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Batuel, el arameo, de Padán y Aram, hermana de Labán, arameo. Rogó Isaac a Yahvé por su mujer, que era estéril, y fue oído por Yahvé, y concibió Rebeca, su mujer. Chocábanse en su seno los niños, y dijo: «Para esto ha que concebir». Y fue a consultar a Yahvé, que le dijo: «Dos pueblos llevas en tu seno, dos pueblos que al salir de tus entrañas se separarán. Una nación prevalecerá sobre la otra, y el mayor servirá al menor». O sea, nos encontramos, fijaos bien una vez más, con lo que podríamos decir las lentitudes de Dios. Y lo que a veces puede parecer desconcertante en los proyectos de Dios. Porque Dios le había prometido a Abraham hacerle padre de un gran pueblo. Eso supone descendencia. Y recordemos, no tiene hijos. Finalmente, de una manera milagrosa, nace Isaac. Isaac ya es adulto, no dice que tenía 40 años, quiere decir que ya era adulto. No quiere decir que tuviera justo 40 años. Cuando se casa. Pero pasan los años y tampoco tiene hijos. Y se nos dice que Rebeca era estéril. Y recordemos que el matrimonio de Isaac con Rebeca fue un matrimonio realmente querido por Dios. Esto lo vimos cuando se realizó cuando nos contaron, ¿no?, la boda de Isaac con Rebeca. Pero fijémonos cómo, sin embargo, Dios sí que cumple lo que promete. Pero quiere que colaboremos nosotros. Y aquí tenemos que Isaac acude a Dios y le pide por su esposa. Él ha recibido la herencia de Abraham, de ser padre de un gran pueblo. Y efectivamente Rebeca queda embarazada y además de gemelos. Pero aquí vemos el carácter enérgico de Rebeca. Cuando ve que los niños, los bebés se chocan en su seno, piensa: eso no puede ser. Y entonces también acude a Dios para preguntar. Tal como lo expresa el texto hebreo, viene a decir como que fue a consultar un oráculo de Dios, lo cual indicaría pues que posiblemente lo que hizo fue consultar a algún hombre de Dios, algún profeta. No se nos dice el nombre. El hecho es que Dios, a través de este profeta, le revela que efectivamente en su seno hay dos pueblos, es decir, son por lo tanto dos hermanos que no van a vivir unidos, no van a formar una comunidad común, no van a empezar a formar ese pueblo numeroso que Dios le ha prometido, sino que formarán dos pueblos. Y de esos dos pueblos, el mayor servirá al menor. Recordemos la ley que se daba entre ellos el primogénito era el que compartía la autoridad del padre y el que por lo tanto ocupaba el primer lugar. Sin embargo, en este caso Dios le revela que será al revés, que será el menor el que ocupará el lugar de herencia, de esa herencia que Dios le ha prometido a Abraham y por lo tanto también a Isaac. Y ahora nos va a relatar el proceso de estos dos hermanos, versículos del 24 al 28. Llegó el tiempo del parto y salieron de su seno dos gemelos. Salió primero uno rojo, todo él peludo como un manto, y se le llamó Esaú. Después salió su hermano agarrando con la mano el talón de Esaú, y se le llamó Jacob. Era Isaac de 60 años cuando nacieron. Crecieron los niños, y fue Esaú diestro cazador y hombre agreste,
mientras que era Jacob hombre apacible y amante de la tienda. Isaac, porque le gustaba la caza, prefería a Esaú, y Rebeca prefería a Jacob. Aquí nos encontramos pues que llega el momento del parto y tienen gemelos. Nace primero Esaú, todo velludo, mientras que Jacob, que nace después, pues no es tan velludo. Pero ya está agarrado, se lo dice, a los pies de Esaú. Pero aquí vemos que estos niños crecen y vemos que temperamentalmente también son muy diferentes. Mientras que Esaú es un hombre agreste, un hombre que le gusta el campo, le gusta la caza, pues Jacob es más casero, es más de casa. Y aquí tenemos las preferencias injustas, porque realmente no hay razones para ello, las razones que dan pues no son precisamente convincentes, de la preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob. ¿Qué razón tenía Isaac para preferir a Esaú? Pues que le gustaban los guisos que hacía su hijo con las cazas que hacía. Era cazador, conseguía buenas cazas y le gustaban los guisos con la carne de caza. Y Rebeca, pues seguramente porque Jacob era más casero y lo tenía más cercano, era más apacible, pero en realidad con esto lo que hace es aumentar la separación y que se produzcan envidias entre ellos. O sea, aquí nos encontramos una vez más cómo es importante que los padres vigilen cómo educan a sus hijos, porque en esa educación no entra solo lo que les digan o las normas que den en casa, sino también la actitud de los padres, fundamentalmente, precisamente la actitud de los padres. Bien, ahora a continuación se nos va a hablar de la manera de proceder de uno y de otro, de los versículos 29 al 34. Hizo un día Jacob un guiso, y llegando Esaú del campo, muy fatigado, dijo a Jacob: «Por favor, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy desfallecido». Por eso se le dio a Esaú el nombre de Edom. Contestóle Jacob: «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Respondió Esaú: «Estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Júramelo ahora mismo», le dijo Jacob. Y juró Esaú, vendiendo a Jacob su primogenitura. Diole entonces Jacob pan y el guiso de lentejas, y una vez que comió y bebió, se levantó Esaú y se fue, sin dársele nada de la primogenitura. O sea, fijémonos que aquí tenemos un aspecto que nos va revelando la manera de ser de los dos hermanos. Si se fijan, tenemos a Esaú, que es una persona que lo que le interesa es lo inmediato, lo que satisface su necesidad inmediata. Podría decirse el prototipo del materialista. Lo que le interesa es pues pasarlo bien y tener todo lo que quiera. Mientras que los valores que podríamos decir son sobrenaturales, son espirituales o son incluso morales, le traes en cuidado. Y por esto no le importa nada vender su derecho de primogenitura. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento tiene hambre y quiere satisfacer su hambre, no tiene ganas de seguir esperando. Y por otra parte tenemos la actitud de Jacob. Fijémonos que Jacob es un hombre astuto y aprovecha este momento de debilidad de Esaú, en el que le pide un favor para conseguir lo que él quería, que era la primogenitura. Y aquí tenemos pues que Jacob le da el plato de lentejas que tenía cocinado. Fijémonos que Esaú dijo ese guiso rojo, y por eso lo llamaron Edom, que significa rojo. El pueblo descendiente que se formará con los descendientes de Esaú se llamarán edomitas. De Esaú, de Esaú, que le llamaron Edom por lo del guiso rojo. Pero se ve que ni Esaú ni Jacob
dijeron nada de ese episodio a su padre. Por lo cual veremos la actitud del padre y la actitud de Rebeca, porque posiblemente Jacob sí que debió comentárselo a Rebeca. Bien, pero ahora en el capítulo 26 nos relata un hecho que sin duda alguna fue anterior a este nacimiento de los hijos, o sea, de Esaú y de Jacob. Pensemos que se nos ha dicho que se casó Isaac cuando tenía 40 años y cuando nace Esaú y Jacob tiene 60. O sea, han pasado 20 años desconcertantes para ellos de que pues no tenían hijos. Y sin embargo, sabían que era voluntad de Dios que tuvieran hijos. Por lo tanto, por esto que pide Isaac a Dios por su mujer. Y Dios escucha. Es un texto que puede ayudarnos para entender que hay muchas cosas que Dios quiere dárnoslas, pero hemos de pedírselas. Por lo tanto, hay cosas que si no pedimos, pues Dios no nos las dará. Recordemos que Jesús dice: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. E insiste, lo dice más de una vez, en el Evangelio lo dice bastantes veces, de que es importante que pidamos. Y podríamos preguntarle, ¿por qué quiere Dios que pidamos si ya sabe lo que necesitamos? Pues yo diría que de esta manera, nosotros vamos desarrollando nuestra conciencia de que somos hijos y de que necesitamos de Dios. Porque si no, fácilmente pensaríamos que nosotros lo conseguimos todo. Y no seríamos conscientes de que es Dios el que nos da lo que tenemos y por lo tanto también lo que necesitamos. Bien, pero vamos al capítulo 26, que como digo, sin duda alguna ocurrió lo que nos dice este capítulo antes del nacimiento de Esaú y Jacob. Leamos los versículos 1 al 6. Hubo en aquella tierra un hambre distinta de la primera que hubo en tiempo de Abraham, y fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, pues se le apareció Yahvé y le dijo: no bajes a Egipto, sigue habitando en esta tierra donde yo te diga. Peregrina por ella, que yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, cumpliendo el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas estas tierras, y se gloriarán en tu descendencia todos los pueblos de la tierra, por haberme obedecido a Abraham y haber guardado mi mandato, mis preceptos, mis ordenaciones y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Nos encontramos pues en otra ocasión en la que hay hambre en la tierra de Israel. Esto en la Sagrada Escritura se ve repetidas veces. Ya había pasado anteriormente en tiempos de Abraham, nos lo recuerda. Había pasado 2 veces, si se acuerdan. Una de ellas fue cuando Abraham se marchó a Egipto. Luego hubo otra en la que fue igualmente a la tierra de los filisteos. Y Dios le dice a Isaac que no se vaya a Egipto. Es decir, pensemos que Dios quiere que permanezcan en la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Y aunque es una tierra mucho más pobre que Egipto. Y por lo tanto tenemos que Isaac pues se va a Gerar, es decir, a la tierra de los filisteos, tal como había hecho anteriormente también Abraham. Y fijémonos que Dios le dice ahora aquí a Isaac que le renueva lo que había prometido a Abraham. Y es interesante observar que si Dios mantiene la promesa y que le repite que le dará en posesión aquella tierra, que le hará padre de un pueblo numeroso y que de su descendencia se bendecirán todas las naciones, es precisamente por ser el hijo de Abraham. Es decir, en atención a que nos ha dicho el versículo 5,
dice, por haberme obedecido a Abraham y haber guardado mis mandatos y mis preceptos, mis ordenaciones y mis leyes. Es decir, la santidad de Abraham atrae gracias especiales a su hijo Isaac. Fijémonos lo que luego en el Nuevo Testamento se nos explicará más ampliamente de las relaciones que existen entre todos nosotros, es decir, que formamos el cuerpo místico. Gracias a Cristo, Él nos hace que nosotros y Él formemos una unidad perfecta, en el sentido, recuerden que la compara Jesús con la unión que hay entre la vid y los sarmientos. Hay una unión que ayuda a que todos a una ayudemos a que crezca, digámoslo así, la planta, es decir, la iglesia. Es decir, hay una influencia positiva y negativa de unos en otros. Y esto ya en el Antiguo Testamento. Ya lo habíamos visto en Abraham. Recuerden que nos dijo el texto que cuando Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, se acordó de Abraham y salvó a Lot. Es decir, el hecho de que Lot fuera sobrino de Abraham hizo que Dios se acordara de él y lo sacara de allí, porque ya vimos que no era precisamente un santo. Bueno, pues aquí nos encontramos una vez más esa influencia. El santo, el gran amigo de Dios, Abraham, beneficia a su hijo Isaac. Y en atención a Abraham, su padre, Dios vuelve a repetirle, vuelve a mantener su fidelidad con Isaac, y a protegerlo. Aunque vemos que Isaac sí es un hombre de fe, es un hombre que en las dificultades acude a Dios, pero vemos que no tiene esa, digamos, altura de fe que hemos visto en Abraham. Y entonces nos encontramos ahora, veremos ahora a continuación, que Isaac comete el mismo defecto que había hecho su padre. Vamos a continuar desde el versículo 7, ¿no? Sí, del 7 al 11. Preguntábanle los hombres del lugar por su mujer, y él decía, es mi hermana, pues temía decir que era su mujer, no fuera que le mataran los hombres del lugar por Rebeca, que era muy hermosa. Como se prolongase su estancia en Gerar, mirando un día a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, vio que estaba Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, de cierto que es tu mujer. ¿Por qué pues dices, es mi hermana? Y le contestó Isaac, es que me dije, no vaya yo a morir por causa suya. Respondióle Abimelech, ¿cómo nos has hecho eso? ¿Hubiera podido alguno tomar a tu mujer y hubieras arrojado sobre nosotros un delito? Dio pues Abimelech una orden a todo el pueblo, diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer morirá. Se fijan que aquí se nos habla de Abimelech y también en la historia de Abraham se hablaba de Abimelech, pero ciertamente no es el mismo Abimelech. Posiblemente este sería hijo o quizás nieto del Abimelech en tiempos de Abraham. Pero el fallo de Isaac, si se fijan, es el mismo. Teme que los hombres, es decir, piensa que los hombres, los habitantes de Gerar, pues son más malos de lo que realmente son. Y entonces piensa que si ven a Rebeca, que por lo visto es también, nos dice, es una mujer hermosa, y piensan que es la mujer de Isaac, pues quizás si se enamoran de ella, maten a Isaac para quedarse con Rebeca. Y por esto le hace que diga, y él dice que es su hermana. Pero fijémonos cómo interviene la providencia. Y hace que, unos quizás dirían casualmente, yo diría providencialmente, pues Abimelech, mirando por la ventana, pues ve esa actitud de Isaac con su esposa. Entonces se da cuenta que realmente es su esposa. Y observemos que le echa en cara, ¿por qué le ha expuesto a que pudieran pecar? Es decir, observemos que se trata de personas no pertenecientes al pueblo, digamos al grupo de Isaac,
que podríamos decir es el grupo de los creyentes, que seguramente pensarían, y por esto actúa así Isaac, pues que sería un hombre que a Dios no le importaría, y se encuentra con que no es así, con que considera Abimelech que ese haber puesto en peligro a que uno de los habitantes de Gerar quisiera casarse con Rebeca habría sido ocasión de cometer un pecado el pueblo, y por lo tanto que perjudicaría al pueblo. Se lo echa en cara: ¿por qué has hecho eso? En consecuencia expulsa a Isaac, pero fijaos cómo ordena a los habitantes que no le hagan nada a Abimelech, perdón, a Isaac. Da la orden a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer morirá. O sea, defiende de esta manera a Isaac y a Rebeca. Seguimos desde el versículo 13, podemos leer hasta el 17. Perdón, el 12 no lo hemos leído, desde el 12. Sembró Isaac en aquella tierra, y recogió aquel año 100 por 1, pues le bendijo Yahvé. Engrandecióse y fue creciendo cada vez más, hasta hacerse muy poderoso. Tenía mucha hacienda de ovejas y bueyes, y mucha servidumbre, y los filisteos llegaron a envidiarle. Todos los pozos abiertos por los siervos de su padre Abraham los cegaron los filisteos, llenándolos de tierra. Dijo Abimelech a Isaac: vete de aquí, porque has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Fuese Isaac y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Vemos, por tanto, que Dios bendice a Isaac. Siembra en aquella tierra que no era suya, no era su propiedad, y Dios bendice este trabajo suyo. Y de esta manera vemos que se va enriqueciendo con todo tipo de riquezas digamos, propias de la época, ¿no? O sea, tenía mucha hacienda, muchas ovejas, muchos bueyes, mucha servidumbre, etcétera, etcétera. Con lo cual, los Abimelech y los habitantes de Gerar conciben envidia, tienen envidia a Isaac, y por lo tanto le dicen que se vaya. O sea, lo expulsan de su tierra, lo expulsan de Gerar. Y además han cegado los pozos que ya había hecho anteriormente Abraham. O sea, fuera. Por la envidia, sencillamente por la envidia, porque Isaac vemos que es un hombre que de agresividad no tiene nada, todo lo contrario, más bien va cediendo. Pero sin embargo, Dios seguirá bendiciéndolo, con lo cual veremos que cambiará la actitud de Abimelech para con Isaac. Podemos continuar desde el versículo 18 al 23. Volvió a abrir los pozos abiertos en tiempo de Abraham, su padre, y cegados por los filisteos después de la muerte de Abraham, dándoles los mismos nombres que le había dado su padre. Cavaron los siervos de Isaac en el valle y alumbraron una fuente de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los de Isaac, diciendo: estas aguas son nuestras. Y llamó al pozo Esec, porque había riña por él. Excavaron sus siervos otro pozo, por el cual hubo también un altercado, y lo llamó Sitna. Yéndose más lejos, excavó otro pozo, por el cual no hubo ya querellas, y le llamó Rehobot, diciendo: ahora ya nos ha dado Yahvé holgura, y prosperaremos en esta tierra. Subió después a Berseba. O sea, aquí vemos también, si se fijan en estos versículos que hemos leído, la manera de ser de Isaac. No es un hombre que veamos que quiera defender sus derechos, lo que podríamos decir. O sea, sus criados abren un pozo, vienen los filisteos y le dicen: no, este es nuestro, no discute, se lo deja y se va a otro sitio. En aquel otro sitio abren otro pozo, también discuten por él, pues se lo deja y se va a otro sitio. Es un hombre que más bien tiende a ceder,
que a defender sus derechos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Finalmente llegan a excavar otro pozo, ya no hay lucha, y fijaos que los nombres mismos que le va poniendo a los pozos hacen relación a los acontecimientos de cuando ha descubierto un pozo. Finalmente se nos dice que se establece en Berseba, porque ya allí lo dejaron tranquilo y pudo mantener el pozo. No olvidemos que Israel es pobre en agua, entonces un pozo era muy fundamental para los mismos animales. Los animales necesitan agua, y además de ellos que también lo necesitaban, ¿no? Y el cultivo de la tierra, ¿eh? Entonces el agua era algo fundamental. Suponía bastante trabajo poder excavar un pozo. Se lo discuten, lo dejan y se va. Este es nuestro Isaac. Seguimos, versículos 24 y 25. Y se le apareció Yahvé aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, nada temas, que yo estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por Abraham, mi siervo. Alzó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé y plantó allí su campamento, y abrieron también allí sus siervos un pozo. Nuevamente nos encontramos con que Dios dialoga con Isaac, sin duda alguna, porque Isaac también está en actitud de escucha, porque si Dios quiere hablarme, pero yo estoy pensando en 1000 cosas y ocupada en 1000 cosas y no atiendo, pues yo no me entero que Dios me quiere decir algo. Isaac es capaz de percibir, nos dice que cuando está allí, cuando llega a Berseba, Dios se le manifiesta y vuelve a repetirle que precisamente por ser el hijo de Abraham, Dios mantiene, en atención a Abraham, Dios mantiene su bendición a Isaac. Y le vuelve a repetir: yo estaré contigo, no tienes que temer. Lo mismo que le dijo a Abraham, ¿se acuerdan, no? Que Dios le dijo que él sería su defensor. Seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos, ¿se acuerdan, no? Y Dios le pidió a Abraham que caminase en su presencia. Pues nos fijamos que viene a ser más o menos lo mismo que le pide a Isaac. Y todo esto insiste en que precisamente por ser hijo de Abraham. Y hay un detalle, si se han fijado, que Dios mismo se dice que es el Dios de Abraham. Es una intimidad importante, el Dios de Abraham. Yo no sé si se acuerdan que se cuenta de Santa Teresa de Jesús, que cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Y ella dice: yo soy Teresa de Jesús. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Jesús de Teresa. Es decir, esa intimidad. Pues Dios es el Dios de Abraham. Y por lo tanto, en atención de que Isaac es el hijo de Abraham, hay esa bendición especial y esa protección especial de Abraham hacia Isaac. ¿Y cuál es la reacción de Isaac? Levanta un altar, es decir, la acción de gracias. Y esto es fundamental. Fijaos que el hecho de dar gracias revela que ha reconocido que es un don de Dios. Que no es porque, bueno, como yo soy tan bueno, o como yo soy tan buena, como yo hago lo que hago, Dios tiene que hacer todas las cosas buenas que me está dando. No, los dones de Dios son gratuitos. Pues Isaac reconoce la gratuidad y por lo tanto da gracias y corresponde con lo que tiene, con lo que puede, a Dios que le puede dar, pues levanta un altar. Y allí planta su campamento, allí sus siervos abren un nuevo pozo, por lo tanto se establece de momento en Berseba. Continuemos, versículo del 26 al 33. Vinieron a él desde Gerar a Abimelech, a Juzat, amigo suyo, y Picol, jefe de su ejército. E Isaac les dijo: ¿para qué habéis venido a mí vosotros, que me odiáis, y me habéis arrojado de entre vosotros? Ellos dijeron: porque hemos visto claramente que está Yahvé contigo, y nos hemos dicho: haya entre nosotros un juramento entre ti y nosotros,
queremos hacer alianza contigo, de no hacernos tú mal, como no te hemos tocado nosotros a ti, haciéndote solo bien y dejándote partir en paz. Tú eres ahora el bendito de Yahvé. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron y se juraron unos a otros y los despidió Isaac, yéndose ellos en paz. Aquel mismo día vinieron los siervos de Isaac a informarle acerca del pozo que estaban haciendo y le dijeron: «Hemos hallado agua». E Isaac llamó al pozo Seba, por eso se llamó la ciudad Berseba hasta el día de hoy. O sea, fijémonos cómo Abimelech y sus amigos y su ejército se dan cuenta de que realmente Dios bendice a Isaac. Lo habían echado porque veía a un enemigo, veía a alguien que les podía hacer la competencia, digámoslo así. Pero ahora se han dado cuenta que les conviene amistad con Isaac. Le conviene tener de su parte a Isaac porque es como tener de su parte a Dios. Y por lo tanto van, por decirlo así, solemnemente a pedirle a Abraham hacer alianza. Isaac he dicho a Abraham, no a Isaac. Isaac, si se fijan, se queja: oye, si me habéis echado de vuestra tierra, ¿cómo es que ahora venís? Pero ellos les recuerdan que ellos no le trataron mal, no le hicieron daño, lo respetaron y lo despidieron en paz. Entonces ahora, repito, ven que les va mejor tener amistad con él y le piden alianza. Es decir, se trata de que entre ambos hagan un juramento de mutua ayuda y de no agresión, las dos cosas. Y Isaac lo acepta. Por tanto, los invita a comer, pero fijémonos que se trata de una comida en cierta manera de tipo religioso, porque se trata de una comida que sella una alianza que hacen en nombre de Dios. Y se nos dice que a continuación se levantaron y se juraron unos a otros. Seguramente ese juramento sería pues de acuerdo con la manera como se hacían estos juramentos entre los hurritas, que ya lo habíamos visto un poco cuando estudiamos el personaje de Abraham, la alianza que hace Dios con Abraham. Es decir, se trataba de matar unos animales que partían por medio y separaban una mitad frente a la otra, y los que hacían el juramento pasaban entre estos animales divididos y diciendo maldiciones sobre el que no cumpliera aquel contrato, el que no cumpliera aquel acuerdo que habían hecho. Por lo tanto, se trataba de un juramento importante. Hoy quizás, seguramente no, se haría pues unos documentos que firmarían todos, pero entonces el ritual era diferente. Aquí el texto solamente nos dice que se juraron unos a otros. Una vez ya he realizado este juramento, se despiden y se marcharon en paz como amigos y como colaboradores, de alguna forma, ¿no? Y fijémonos que se nos presenta como que Dios bendice también ese gesto de paz de Isaac. Y aquel mismo día, pues sus siervos le dan la nueva noticia de que han encontrado más agua. Y hasta el nombre, una vez más, que Isaac da a este pozo, hace alusión a esa alegría, a esa paz que se han juramentado Abimelech e Isaac, y por eso le llama Seba hasta el día de hoy, es decir, hasta el momento en que se escribe este texto. Los versículos siguientes de este capítulo, los versículos 34 y 35, digamos, vuelve a hablarnos de Isaac, es decir, vuelve a lo que se nos había dicho en el capítulo anterior. Esto que hemos estado leyendo hasta ahora de Abimelech es como una especie de paréntesis en la historia de Esaú y Jacob.
Leamos versículos entonces 34 y 35. Era Esaú de 40 años y tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Geteo, y a Besemar, hija de Elón, Geteo, que fueron para Isaac y Rebeca una amarga pesadumbre. O sea, aquí una vez más vemos la manera de ser de de Esaú. Observemos que quizás nos podríamos preguntar, ¿cómo es que Esaú y Jacob no comienzan a formar esa descendencia numerosa que Dios ha prometido a Abraham y que Dios ha prometido a Isaac? Porque recordemos que después, cuando estudiemos al personaje de Jacob, veremos que Jacob tiene 12 hijos y todos ellos comenzarán a formar el pueblo de Dios. Pues ¿por qué no lo forman Esaú y Jacob, que son igualmente hijos de Isaac y de Rebeca? Y fijemos que en el fondo es Esaú el que se pone al margen. No sé si lo ven. Es Esaú el que no valora esa herencia que está recibiendo de Abraham, perdone. Y aquí nos encontramos con ese dato, este detalle que no es poco importante, que Esaú se casa con 2 mujeres que son geteas, es decir, que son paganas, que son idólatras. Y se nos dice que fueron para Isaac y para Rebeca una amargura pesada. ¿Por qué? Pues porque la familia que forma Esaú se aleja de Dios, se aleja de esa espiritualidad, podríamos decir, que han recibido de Abraham y que intenta vivir también Isaac. Es él el que se margina. El que continuará con sus dificultades será Jacob. Es decir, sería importante que nos diéramos cuenta que Dios mantiene su promesa, pero siempre respetando la libertad. Dios no nos fuerza. Dios nos espera, nos propone. Dios tiene una gran paciencia, una gran misericordia, por lo tanto, una gran capacidad de perdón. Perdona siempre, pero un respeto, yo diría, extraordinario, casi excesivo, aunque es una manera de hablar, hacia nuestra libertad. Yo puedo decirle a Dios, no quiero, y Dios me va a respetar. Aunque lo que Él quiere es que yo me salve y que yo sea santa y que yo ayude en la obra de Dios. Pero si yo le digo que no, Él me respeta. Me va a seguir llamando, pero yo soy libre, puedo responder o no responder. Y puedo responder en forma positiva o puedo responder de forma negativa. Y esto lo vemos a lo largo de la historia de la Sagrada Escritura, porque fijemos que en la Biblia se nos va relatando hechos históricos, digámoslo así, familiares, de personajes concretos. Y cómo a través de la vida libre de esas personas, Dios va realizando su proyecto. En el capítulo siguiente se nos va a hablar principalmente ya de Jacob. Y se nos va a hablar de un hecho que en principio pues es bastante escandaloso, bastante, digamos, poco coherente con un hombre de fe. Sin embargo, no es una persona que no se aleja de podríamos decir, de la órbita de Dios, de su atracción hacia Dios. Vamos a comenzar los versículos 1 al 4. Cuando envejeció Isaac, se debilitaron sus ojos y no veía. Llamó pues a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Este contestó: heme aquí. Mira, le dijo, yo ya soy viejo y no sé cuál será el día de mi muerte. Toma pues tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazar. Y me haces un guiso como sabes que a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, y después te bendiga antes de morir. Nos presentan, por lo tanto, ya a Isaac anciano,
y con el tiempo ha perdido la vista, por lo tanto tenemos a Isaac anciano y ciego. Y esta expresión, yo ya soy viejo y no sé cuál será el día de mi muerte, es una expresión que en todos los testamentos hurritas se presenta esto al comienzo. Es decir, es como una manera de decirlo: quiero hacer testamento. Y quiere hacer testamento a favor de Esaú, con lo cual se ve que no estaba informado de aquella venta que había hecho Esaú a Jacob. Y para esto, ¿qué le dice? Pues que vaya a cazar, le haga un guiso como sabe que le gusta a Isaac, y entonces en aquella comida que tiene un sentido de cierta manera sagrado, él le va a bendecir y por lo tanto lo va a hacer heredero de sus promesas. Pero continuemos, desde el versículo 5 hasta el 13. Oyó Rebeca lo que Isaac decía a Esaú, su hijo. Esaú salió al campo a cazar algo para traerlo. Y Rebeca dijo a Jacob, su hijo: mira, he oído a tu padre hablar a Esaú, tu hermano, y decirle: tráeme caza y prepáramela para que la coma y te bendiga delante de Yahvé antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme y haz lo que te mando. Anda, vete al rebaño y tráeme 2 cabritos buenos para que yo haga con ellos a tu padre un guiso como a él le gusta. Y si lo lleves a tu padre y lo coma y te bendiga antes de su muerte. Contestó Jacob a Rebeca, su madre: mira que Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Y si me toca mi padre, apareceré ante él como un mentiroso y traeré sobre mí una maldición en vez de la bendición. Díjole su madre: sobre mí tu maldición, hijo mío, pero tú obedéceme, anda y tráemelos. Aquí tenemos, si nos fijamos, una reacción de Rebeca un tanto parecida a la de Sara cuando le dijo a Abraham que tomara por esposa a Agar para así tener hijos. Es decir, Rebeca sabía, le había dicho Dios que el menor serviría al mayor. La fe le tenía que haber llevado a dejar que Dios siguiera sus caminos. Es decir, Dios no necesita nuestros pecados para hacer sus proyectos. Dios se vale de nuestros pecados, se vale de nuestros errores, y Él sabe escribir derecho con renglones torcidos, como solemos decir vulgarmente, ¿no? Pero no necesita nuestros disparates, no necesita nuestros pecados. No necesitaba, por lo tanto, esa mentira de Rebeca. Pero ella da la impresión como que piensa que Dios no podrá cumplir la promesa. Su amor, el amor a su hijo, prefiriendo a Esaú, le lleva a inventar toda esta patraña. Nos fijamos que la actitud de Jacob en principio es de miedo, pero fijémonos que miedo no a mentir a su padre, sino a que su padre descubra la mentira. Es decir, también Jacob aquí no actúa como hombre de fe. Podríamos decir que aquí actúan como cualquier persona que no tiene fe quizás actuaría, haciendo trampas para intentar conseguir lo que pretende. Y llega al extremo que le dice Rebeca cuando Jacob le dice: es que entonces en vez de bendecirme me va a maldecir. Llega Rebeca a decir: pues que tu maldición caiga sobre mí. De hecho, las consecuencias de esta mentira las sufrirá Rebeca y Jacob, por supuesto, durante muchos años. Podemos continuar los versículos 14 al 17. Fue pues allá él, los tomó y se los trajo a su madre, que hizo el guiso como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca vestidos de Esaú, su hijo mayor, los mejores que tenía en casa, y se los vistió a Jacob, su hijo menor.
y con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y lo desnudo del cuello. Puso el guiso, pan que había hecho en manos de Jacob su hijo. Fijémonos cómo se organiza y se inventa las cosas Rebeca. Conoce muy bien a Isaac y por lo tanto prepara el guiso sabroso que sabe que le va a gustar a Isaac y cubre los brazos y el cuello de Jacob con la piel de los cabritos. Realmente esto indica que Esaú debía ser muy velludo, ¿no? Para que de esta manera pueda conseguir que Isaac piense que efectivamente Jacob es Esaú. Y otro detalle, si se han fijado, le pone los vestidos que tiene ella de Esaú, o sea, los vestidos de Esaú. San Jerónimo dice que antes de Aarón, o sea, antes de que existiera el sacerdocio levítico, los primogénitos ejercían funciones sacerdotales. Y entonces piensa que posiblemente esos vestidos que le pone a Jacob son los vestidos que usaría Esaú cuando hacía las funciones sacerdotales. Esto es lo que piensa San Jerónimo, que investigó bastante, ¿no? Escritos de este tiempo. El hecho es que evidentemente los vestidos que ha usado Jacob, pensemos que no se lavaban los vestidos tantos como ahora, pues tenían el olor de de Esaú. Sigamos, versículo 18 al 20. Y éste se lo llevó a su padre y le dijo: Padre mío, heme aquí, hijo mío, contestó Isaac. ¿Quién eres, hijo mío? Y le contestó Jacob: Yo soy Esaú, tu hijo primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate, pues, te ruego, siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Y dijo Isaac a su hijo: ¿Cómo tan pronto hallaste, hijo mío? Y le respondió: Porque hizo Yahvé tu Dios que se me pusiera delante. Bueno, o sea, fijémonos la cantidad de mentiras que va a ir diciendo Jacob. Cuando le pregunta ¿quién eres? Soy Jacob, tu hijo. Y claro, le sorprende a Isaac cómo tan pronto lo has encontrado. Y fijémonos que hasta implica a Dios. Claro, porque Dios me ha puesto delante la pieza, ¿no? Y por lo tanto la ha encontrado enseguida. Y no olvidemos que se trata de una ceremonia, digamos, muy trascendente, que en el concepto de ellos tenía un sentido semi-religioso. Y además se trata de engañar a un padre ciego. O sea, la cosa es seria. Podemos terminar al menos unos versículos para redondear. Versículos 21 al 29. Dijo Isaac a Jacob: Anda, acércate para que yo te palpe, hijo mío, a ver si eres o no mi hijo Esaú. Acercóse Jacob a Isaac, su padre, que le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque estaban sus manos velludas como las de Esaú, su hermano, y se dispuso a bendecirle. Todavía le preguntó: ¿De verdad eres tú mi hijo Esaú? Y él contestó: Yo soy. Díjole pues: Acércame la caza para que yo coma de ella, hijo mío. Y le trajo también vino, y bebió. Díjole después Isaac: Acércate y bésame, hijo mío. Acercóse él y le besó, y en cuanto oyó la fragancia de sus vestidos, le bendijo, diciendo: Oh, el olor de mi hijo como el olor de un campo al que ha bendecido Yahvé. Dete Dios el rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y mosto. Sírvante los pueblos y póstrense ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. O sea, aquí vemos, podríamos decir de alguna manera, se palpa como la angustia, la inseguridad de Isaac, ¿no? No ve claro que realmente sea su hijo Esaú. La voz no es la de Esaú, pero le palpa, nota estas manos velludas y empieza a creer que quizás sí.
y después de comer todavía no está del todo seguro, y por eso le pide que se acerque y le bese. Y es cuando huele el vestido cuando se convence, y por lo tanto bendice a Jacob. Si nos fijamos lo que le hace en nombre de Dios, Dios pide que Dios le bendiga y le dé por lo tanto abundancia de cosecha, hacerle incluso jefe de sus hermanos, y que el Señor bendiga a los que le bendicen y maldiga a los que no le maldicen, es decir, le da la bendición de Dios. Y precisamente, como veremos a continuación, cuando acaba de darle esta bendición, que lleva en sí, repito, la bendición que él tiene recibida de Abraham, llega Esaú con su guiso y con su caza. Pero esto lo vamos a dejar ya para la semana que viene. De momento fijémonos que este gesto de Jacob, que ciertamente Dios no quiere, porque Dios no quiere ni necesita nuestros pecados, le va a acarrear mucho sufrimiento a Jacob, también a Isaac y también a Esaú, y por supuesto a Rebeca, y que se lo podía haber evitado. Es decir, podemos observar cómo nuestros pecados no es que Dios nos castigue, es que somos la causa de muchos sufrimientos. No necesitamos que nadie nos castigue. Nos castigamos nosotros mismos cuando pecamos. Pues nos quedamos aquí. Hasta el próximo día, si Dios quiere.